En este momento quiero presentarles lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, versículo 14, dice Pablo: porque sabemos que la ley, es decir, la ley de Dios, los 10 mandamientos, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo tanto, acá Pablo está mostrando una gran controversia, una gran lucha, una confrontación entre la ley de Dios, que es espiritual, y su naturaleza, en este caso la nuestra también, nuestra naturaleza pecaminosa, que heredamos de Adán y Eva después que ellos pecaron. En forma natural nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa. Pero cuando tú te haces cristiana, aceptas a Jesús como Salvador, en ese momento viene el Espíritu Santo a tu vida, porque tú naces del agua y del Espíritu, como dice Juan 3:3, o como dice Hechos 2:38, que en el momento del bautismo, que tú aceptaste a Jesús como Salvador, naces del agua y del Espíritu, y allí en el bautismo recibes el perdón de tus pecados, pero también recibes el don del Espíritu Santo. Y como dice Hechos 5:32, el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Nosotros necesitamos vivir en santidad y en obediencia. Por eso Pablo acá en Romanos 7:14 dice: nosotros sabemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son espiritual, son de origen celestial. ¿Y quién puede obedecer siendo carnal y vendido al pecado? Por lo tanto, la persona que acepta a Jesús como Salvador recibe una segunda naturaleza, que se le llama, allí en Pedro, dice que es naturaleza divina, la naturaleza espiritual. Entonces, ahora sí, tú, una persona convencida y convertida a la fe cristiana, puedes ahora tener una segunda naturaleza que te va a ayudar a vivir la fe y la obediencia y la santidad, que es algo contrario a nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza natural pecaminosa, nuestra tendencia natural es hacer lo malo, es hacer contrario a la santidad que trae registrada la Biblia o los 10 mandamientos. Entonces, nosotros en forma natural, sin esfuerzo ninguno, respiramos, ¿viste? Nosotros respiramos en forma natural. Lo contrario a lo natural sería dejar de respirar, que vos voluntariamente decidas dejar de respirar. Entonces, deja de respirar. Y puedes estar 30, 60 segundos sin respirar, pero lo tienes que decidir, porque lo normal es respirar inconscientemente, o como nuestro corazón palpita, ¿viste? Dístole, sístole, dístole, sístole, y en el medio hay una pequeña pausa. Esto es natural. Lo antinatural es, para el ser humano carnal, pecaminoso, con naturaleza pecaminosa, lo antinatural para nosotros es vivir obedeciendo la Biblia, obedeciendo la ley, como dice acá Romanos 7:14, que la ley de Dios es espiritual. Para que nosotros podamos obedecer la ley, tenemos que también ser espirituales. Y esto se logra cuando tú aceptas a Jesús como Salvador y permites que el Espíritu Santo venga a ti en el momento del bautismo, pero también tú lo tienes que pedir, el Espíritu Santo, todos los días. Todas las mañanas tú tienes que orar a la mañana pidiendo que el Espíritu Santo te unja, te bautice, para que vos tengas la fuerza, el poder, el deseo, la decisión de vivir en obediencia y en santidad. Por eso Pablo acá termina el capítulo 7 de Romanos 7, verso 25, diciendo: gracias doy a Dios. ¿Por qué da gracia Pablo acá a Dios? Dice 7:25, por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque así que yo mismo, con la mente, es decir, la mente de como cristiano, Pablo dice: yo como cristiano, con mi mente sirvo
a la ley de Dios. Es decir, yo voluntariamente, porque nací del agua y nací del Espíritu, dice Pablo, yo ahora decido con mi mente, es decir, yo decido voluntariamente obedecer a Dios. Aunque sea contrario a mi naturaleza, porque para mí voluntariamente o en forma natural es desobedecer a Dios, ir al pecado, tener los frutos de la carne, no los frutos del Espíritu. Yo tengo que con mi mente decidir hacer lo que Dios me pide, hacer lo que yo leo en la Biblia, hacer lo que yo leo en la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Haciendo esto en forma voluntaria es que yo voy a poder vivir en obediencia, voy a poder vivir en santidad, voy a poder vivir vivo, voy a vivir porque el que está en obediencia está en la vida, el que está en el pecado está en la muerte. Eso dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, el cristiano que está convencido, pero que está convertido a la fe cristiana, ya no vive por los frutos de la carne, sino que vive por los frutos del Espíritu, como lo registra Pablo en el capítulo 5 de Gálatas. Allí, todo el capítulo 5 de Gálatas, Pablo explica qué significa caminar en el Espíritu y qué significa caminar en la carne. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo, dice Pablo en Romanos 8:1, los que estamos en Cristo ya no estamos condenados, a pesar de que tenemos naturaleza pecaminosa, aunque tenemos intenciones, deseo y inclinaciones natural a hacer lo malo. Nosotros, por estar en Cristo y por tener nueva naturaleza, la naturaleza divina, ahora decidimos con nuestra voluntad obedecer lo que Dios pide, lo que Dios enseña, tanto en toda la Biblia como puntualmente en su ley, en los 10 mandamientos, como menciona Pablo acá en Romanos 7:25. Por eso que Romanos 8:1 dice, ahora pues, como diciendo, a pesar de que tenemos la lucha dentro nuestro, entre el bien y el mal, entre nuestra naturaleza divina, que es la que adoptamos cuando aceptamos a Jesús, y a pesar de que tenemos naturaleza pecaminosa, que nacemos con esa naturaleza pecaminosa, con esta tendencia natural a ser contrario a la voluntad de Dios, porque hemos sido vendidos al pecado, porque Adán y Eva, del momento que pecaron, se apartaron de Dios, y nosotros, los descendientes de Adán, nacemos separados de Dios, pero a través de Cristo podemos volver a la comunión. Y entonces Pablo dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ahora pone el secreto de la condición, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios te bendiga, para que tú en esta hora decidas pedirle. Primero tienes que aceptar a Jesús como Salvador, decirle, Señor, entra en mi vida, conviérteme, dame el nuevo nacimiento, entra en mi corazón, transfórmame, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser una hija tuya. En este momento quiero experimentar la conversión, quiero experimentar el nuevo nacimiento. Y si tú ya te bautizaste, puedes pedir en este momento, durante todos los días de tu vida, cada mañana, pedir el bautismo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón te ayude a decidir andar con tu mente, es decir, de acuerdo a tu decisión y a tu voluntad, como dice Romanos 7:25, que tú con tu mente, con tu voluntad, con tu decisión, sirvas a la ley de Dios. Porque en 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, si tú no transgredes la ley, estás en santidad, estás en obediencia, estás viviendo los frutos del Espíritu. Que Dios te bendiga y que puedas caminar cada día tomado de la mano de Dios.